Bien, entonces continuamos lo que estábamos viendo antes acerca de esas palabras de Jesús de negarse a sí mismo para seguirle. Nos hemos centrado prácticamente en eso que los autores espirituales, los santos, hablan como purificación de la mente, ¿no? Purificación de nuestros criterios, de nuestra manera de pensar, etc. Pero la persona no solamente es inteligencia, también tenemos otras facultades, como es la voluntad, como es la memoria, como es la afectividad, los sentimientos, etc. Vamos a decir algo de esto otro. Respecto de la voluntad, San Juan de la Cruz es el gran maestro que mejor lo ha explicado, y con él otros muchos santos también, ¿no? Pero él sobre todo es el gran maestro, doctor de la Iglesia, y él habla de cómo nuestra voluntad se apega a cosas, a personas, a tareas, etcétera, y en tanto está apegada, nuestra voluntad no es libre. Es curioso porque este es uno de los criterios que en nuestro mundo más se manejan, la libertad, ¿no? Es decir, parece uno de los valores máximos que en nuestro mundo se manejan constantemente. Y sin embargo nos damos cuenta cuán esclavo es el mundo, ¿no? O sea, cuántas veces la gente que grita, que cacarea libertad, luego es esclava de sus vicios, es esclava, por supuesto, de las tecnologías, de los medios, etcétera. Cuando nosotros entramos en el verdadero camino espiritual, uno de los frutos es la libertad interior, la libertad espiritual que Dios va obrando. Entonces, la libertad tiene mucho que ver con la voluntad. Si mi voluntad está atada a algo, está apegada a algo, no es libre, no soy libre. Vamos a verlo ahora con más detalle y también con algunos ejemplos. El Señor nos llama a la libertad, ¿no? Hay varias, por ejemplo, este texto de la carta a los Gálatas, donde San Pablo dice de una manera así muy contundente estas palabras. Es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, para ser libres nos libertó Cristo. Manténgase pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. O sea, Cristo ha venido a traernos la verdadera libertad. No te dejes de nuevo oprimir por la esclavitud. Más adelante, de nuevo, Gálatas 5:13. Porque hermanos, han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de la libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, háganse esclavos unos de otros por amor. O sea, hemos sido llamados a la libertad, pero muchas veces nuestro mundo toma como pretexto la libertad para hacerse esclavo de la carne, o sea, del egoísmo. Y es una falsa libertad. El cristiano es el verdaderamente libre, el que se deja guiar por el Espíritu Santo es verdaderamente libre. San Juan de la Cruz utiliza una imagen que es muy gráfica y podemos todos entender con facilidad, y dice, un pajarillo puede estar atado por una soga gruesa o por un hilo finito. Mientras está atado, no vuela. Una persona puede estar atado por un pecado grave o puede estar atado por un apego pequeñito, que casi no es nada. Mientras está atado, no vuela. Y entonces uno puede tener la sensación de decir, bueno, pues por gracia de Dios, por misericordia de Dios, en mi vida ya no hay pecados graves o muy graves, no los hay. Pero lo que decía antes, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco espiritualmente más? ¿No será que hay algún hilito aparentemente pequeño o sin importancia, pero que te tiene atado y te impide correr y volar?
Entonces, para entender esto vamos a detallar un poco más. ¿A qué podemos nosotros apegarnos? A todo, a todo. Podemos apegarnos a cosas malas, pero podemos apegarnos también a cosas indiferentes y podemos apegarnos a cosas buenas. Vamos a ver. Uno puede apegarse a cosas malas. Entonces, uno puede tener apego a clavar el cuchillo en el corazón. Y es que no se imagina cómo disfruto cada vez que clavo el cuchillo en el corazón a una persona y veo el chorro de sangre que brota. No puedo irme a dormir ningún día sin haber hecho esa experiencia. Bueno, pues es evidente un apego malo, ¿no? Pero este tipo de apegos, eh, en cierto modo, son los menos peligrosos, porque, bueno, o la persona está ya muy pervertida o su conciencia le dice que aquello está mal, ¿no? Porque es un apego pecaminoso, desordenado. Ahora, podemos apegarnos a cosas indiferentes. Por ejemplo, uno dice, pues después del almuerzo voy a pasear un ratito, voy a caminar un rato. Es una cosa indiferente. Bueno, se puede pasear, se puede dormir o se pueden hacer otras mil cosas. En sí no es ni bueno ni malo. Incluso puede ser bueno, ¿no? Porque los médicos dicen que es bueno para la salud, para hacer la digestión o tal. Bueno, pero eso que es indiferente, ¿dónde está el problema? Cuando yo me apego a ello. Si yo estoy apegado a mi paseo después del almuerzo y resulta que viene una persona, padre, confiéseme, un momento, es mi tiempo de paseo. Esto es intocable. Este es tiempo sagrado. Evidentemente, aquí nos damos cuenta ya de cómo eso, que en sí mismo es indiferente, o que incluso puede ser bueno, se está convirtiendo en un mal. ¿Por qué? Porque, bueno, pero aunque nadie me pidiera nada, ahora voy a detallar un poco más, aunque nadie me pidiera nada, hay un desorden, ¿por qué? Porque hay un apego mío, de tal manera que si, por ejemplo, eso, alguien me interrumpe o alguien me ocupa ese tiempo, ya me pongo de mal humor, ¿no? Parece mentira, me están ocupando, era mi tiempo libre, era mi tiempo de paseo, y esto, ya estoy molesto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Es que el pasear es malo? No. El mal o el desorden está en mi apego, en que yo me apegue a eso. O puedo apegarme a cosas buenas. ¿La oración es una cosa buena? Sí. ¿Puedo apegarme a la oración? Sí. Bueno, propiamente la oración, el apego a la oración en sí nunca puede ser malo, pero me explico con lo que quiero decir con este ejemplo. Puedo apegarme a la oración en el sentido de que, supongamos, por no meterme con ustedes, pongamos un ejemplo de la vida del sacerdote. Estoy orando, me dicen, oiga, que hay una persona que se está muriendo y necesita que se le dé la unción. No, un momento, yo estoy orando, que me dejen en paz. Esa persona si quiere que se muera y se vaya al infierno, yo estoy orando ahora. Pues es evidente que si no hay otras razones de otro tipo, pues tendré que dejar la oración e ir a atender a esa persona. Pero si yo estoy apegado a eso, ya no voy a poder hacer lo que debo hacer en ese momento. Puedo estar apegado a la oración, puedo estar apegado a la actividad. Uno puede estar apegado a la acción y el Señor te está llamando a dejar las tareas y a orar. No, no, pero es que tengo que hacer, es que hacer cosas por los demás es tan importante, pero ya, déjalo. El Señor te llama a estar con Él. Bien, entonces, apegarnos a cosas malas, cosas indiferentes o incluso cosas buenas. Muchas veces este tipo de apegos son inconscientes o semiconscientes. Quiere decir que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que estoy apegado? Pues hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar a descubrir que algo desordenado hay dentro de mí. Ejemplos. El mal humor, el enfado. Pero fíjense que esto, por lo que decía antes del crecimiento espiritual, es importantísimo,
Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se acusan de faltas de caridad. Es que siempre falto a la caridad, siempre me enfado en mi familia, con mis seres queridos. Bueno, sí, habrá una falta de caridad, no lo discuto, pero el problema no es la falta de caridad. Si tú no vas a la raíz de esa falta de caridad, nunca vas a mejorar. Lo mismo que si una persona tiene un dolor de cabeza, pues evidentemente ese dolor de cabeza puede tener causas muy diferentes. Puede ser que dormiste mal y estás con dolor de cabeza, puede ser que tienes una pequeña gripe o resfriado y tu cabeza te duele, o puede ser que tienes un tumor cerebral. Entonces, mientras no se conoce la causa de ese dolor, no se puede poner un remedio adecuado. Pues aquí igual, cuando yo me doy cuenta que me lleno de mal humor, me enfado, me molesto, ¡chin!, se enciende la luz del alarma. Algo hay detrás que me ha llevado a ese enfado, a esa molestia, a ese mal humor. ¿Qué ha sido? Pregúntate. ¿Cuándo me molesté? ¿Cuándo me enfadé? ¿Y por qué? Entonces, antes les ponía ese ejemplo. Si yo tengo ese apego, porque decía, por ejemplo, a mi paseo después del almuerzo, y viene alguien y me ocupa, pues ya me puso de mal humor, me puso molesto. Pero entonces aquí es muy, muy peligroso porque enseguida culpamos a la persona. No, es que ha sido él, es que ha venido en el momento más inoportuno. No, el problema no está en él, está en ti, en que tú estás apegado a eso. Y cuando algo o alguien te quita eso, pues ya te molestas, te enfadas, te malhumoras. ¿Ven? Entonces, cuando hay una reacción de ese tipo, cuando hay una reacción de tristeza, ¿por qué estoy triste? Bueno, de repente todo iba bien y en un momento empecé a sentirme triste. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué pasó en ese momento para que yo me pusiera triste? Ah, es que resulta, ahora me di cuenta que en ese momento vino un compañero o vino mi jefe y me hizo ver que había hecho mal tal cosa y he quedado mal delante de todos mis compañeros. Y eso me hizo ponerme triste. Ah, entonces, ¿qué hay ahí? Un apego. ¿A qué? A quedar bien. Un apego a mi imagen, un apego a las apariencias. ¿Ven? El mal humor es un síntoma que me descubre otra enfermedad que está detrás. La tristeza es un síntoma que me descubre otro apego que está escondido. Cuando uno, generalmente cuando uno falta a la caridad, cuando uno se enterca mucho en algo, no es que esto tiene que ser así, porque sí, porque... Pero oye, quizá te están diciendo una propuesta, un modo de hacerlo diferente al tuyo, pero que tal vez sea mejor. Cuando uno se enterca mucho es porque está quizás muy apegado a su plan, a su idea, a su modo de hacer las cosas. Es que tiene que ser así, pero ¿y por qué no de esta otra manera? Quizá hay otra manera mejor de hacerlo, o por lo menos tan buena como la tuya, ¿no? Cuando uno está muy entercado en algo, suele indicar que hay algún tipo de apego. Bien, entonces, aprendamos a analizar, a examinar estas reacciones para descubrir que generalmente, muchas veces, detrás de ellas hay un apego desordenado que está ahí escondido. ¿A qué cosas entonces podemos apegarnos? Pues decía antes, a todo. Podemos apegarnos a las cosas, a las cosas. Me estoy apegado a mi Biblia. Entonces, si viene Regina y me hace caer mi Biblia, ya me lleno de cólera. Es que parece mentira esta señora, que poco cuidadosa es con mi Biblia, con lo bien que yo la cuido, lo bien que yo la llevo cuidando por años, y ella la ha venido, la ha botado al suelo y ya me la ha ensuciado. Ven, otra vez, la culpa es el otro, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Adán, ¿qué has hecho? No, la culpa es de mi mujer, ella ha sido la que me ha hecho pecar. Si no, no me hubieras dado a mi mujer, yo sería un santo varón, pero me ha dado Eva, ya todo se malogró. Eva, ¿qué has hecho? No, ha sido la serpiente, porque ella... O sea, todos inocentes, siempre el culpable es el otro.
Entonces, aprender a mirarnos a nosotros mismos, a analizar nuestro corazón y a no culpar al otro. Apego a cosas, apego a personas. Nos podemos apegar a personas desordenadamente. Es que no puedo vivir sin esta persona, le estoy llamando a todas horas, estoy pensando en él continuamente, es que es mi amigo del alma. Bueno, está bien. Cuando hay una relación demasiado pegajosa, no es buena. Porque cuando hay una relación auténtica, sea de amistad, sea de familia, sea de esposos, etcétera, es una relación donde se ama a la persona, pero se la deja libre también. Y uno se siente libre. Pero cuando falta esa libertad y es aquello demasiado pegajoso, eso ya no, algo está fallando. Tú puedes tener, por ejemplo, una amistad con alguien, querer mucho a una persona, estar muy unidos, pero si no lo ves no pasa nada. Y si no te encuentras con esa persona en días o en semanas, pues no pasa nada. Tu corazón está libre. Apego a las personas. Yo apego a las cosas, apego a las personas, apego a los planes. Esto ya es mucho más frecuente. Yo tenía mi plan esta tarde para dormir una buena siesta, porque he quedado agotado del retiro y a una buena siesta ya me voy a recuperar. Y aparece una persona, padre, quería conversar con usted. Pues estoy apegado a mi plan, le diré, no, ya vete. Si estoy apegado a mi plan. Pero a lo mejor Dios me está poniendo esa persona y Dios quiere, en ese caso, que deje de lado mi cansancio y atienda a esa persona. Antes leíamos el texto de Isaías 55. Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, ¿qué está mal hacer planes? No, hay que planificar, hay que programarnos, hay que organizarnos de algún modo nuestro tiempo, pero sin apego. Es decir, que nuestros planes sean hipotéticos. Bueno, esta tarde me veo muy cansado, ya voy a dormir un rato, voy a descansar un rato, y después voy a leer un rato, y después voy a orar. Como plan hipotético está bien, pero puede ser que aparece algo, una persona o una circunstancia que cambia totalmente mis planes. Hay un texto muy bonito en el capítulo 6 de San Marcos, cuando Jesús, han venido los apóstoles, Jesús los ha enviado a predicar y ellos regresan y Jesús les dice, vamos a un lugar tranquilo a descansar un poco, para que le cuenten, ¿no? Para que le cuenten lo que han hecho. Pero la gente, ¿qué ocurre? Cuando lo ven, les ven que se están embarcando para ir a otro lugar tranquilo, la gente se da cuenta y va por tierra, caminando, corriendo. Y cuando llega Jesús con sus discípulos, ahí está la multitud esperando. ¿Y Jesús qué hace? Saca el látigo, ¿no? Parece mentira. Yo había programado este tiempo de retiro con mis discípulos para que me contaran lo que habían hecho y ustedes ven aquí otra vez pesados, siempre los mismos, buscando milagros, a entorpecerme. ¿Qué hace Jesús? Dice Jesús, viendo la multitud, que estaban como ovejas en pastor, se puso a enseñarles con calma. Deja de lado su plan y se pone a atender a esa gente que había llegado. Bueno, pues así es también en nuestra vida. No estar apegado a los planes significa estar dispuesto a cambiarlos en cualquier momento. Yo había planificado esto, pero hay signos de que debo hacer esto otro, pues dejo tranquilamente lo que yo me había planificado. Hay una frase que me parece muy sabia, que en todo esto nos puede ayudar mucho. En Romanos 8:26 está referida a la oración, pero ahora voy a hacer una aplicación un poquito más amplia. Dice San Pablo, hablando de la oración, dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir
y orar como conviene. Anoche mencionábamos a la hora de pedir, por ejemplo, la salud, la curación física. ¿Está bien? Sí. Podemos pedir la salud física, podemos pedir un trabajo, podemos pedir bienes materiales, pero así como hay bienes absolutos, que tenemos certeza de que Dios lo quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es segurísimo. Pero hay bienes que son relativos, no sabemos. Por ejemplo, el caso de la salud. ¿Uno puede pedir la salud? Sí, pero puede ser que Dios quiera que yo viva la enfermedad, que yo me santifique en la enfermedad, que yo salve almas con la enfermedad. ¿Puedo pedir tal trabajo? Sí, pero no sabemos lo que nos conviene. ¿Se dan cuenta? No sabemos lo que nos conviene. Yo no sé si ese trabajo me va a servir al final para ganar más dinero y me va a hacer un egoísta, me va a llevar a apartarme de Dios y a lo mejor ese trabajo al final es mi condenación. ¿Por qué voy a empeñarme que sí o sí tengo que conseguir ese trabajo? Este criterio de que no sabemos lo que nos conviene nos da mucha libertad en nuestro espíritu, mucha libertad, porque de muchísimas cosas no sabemos. En el caso concreto de hacer planes, yo he hecho tal plan, pensaba que esto era lo que convenía y los planes se me rompen totalmente. Pues bendito sea Dios. Muchas veces las cosas mejores de nuestra vida son las que contrarían nuestros planes. Contrarían o por lo menos no están en nuestras expectativas. Una vez he compartido cuando me preguntaban mi experiencia vocacional, mi historia vocacional, cuál era mi anhelo, ¿no? Mi deseo como seminarista. Yo, formándome como seminarista para ser sacerdote, mi anhelo era pues trabajar en parroquia. Ese era mi anhelo. Normalmente para eso uno se hace sacerdote. Trabajar en parroquia, con jóvenes, niños, matrimonios, familias, enfermos, confesar, todo eso. Bueno, pues eso duró un año. Duró un año. Al cumplirse el año, el obispo me dice, bueno, y ahora quiero que vayas a Roma para ampliar estudios. Nunca había pensado eso, nunca había entrado eso en mis planes. Bueno, pues el obispo me lo pide, allá voy. Y ¿qué estudiar? Si el obispo me hubiera preguntado, pues quizá hubiera dicho teología o espiritualidad. Y el obispo me dijo, vas a estudiar Sagrada Escritura. Jamás se me pasó. Pero después en mi vida, cuántas gracias he dado a Dios por haberme dedicado específicamente al estudio de la Sagrada Escritura. Pues son los planes de Dios que no son los tuyos y que te va llevando por caminos insospechados, misteriosos, pero que son los suyos, que son maravillosos. Años más tarde, siendo todavía sacerdote joven, el obispo pidió voluntarios para salir de misiones fuera del país. Yo me ofrecí, me dijo, no, te necesito aquí. Bueno, pues muy bien. Y en cambio he salido ya años después, cuando ya tenía canas. Pues Dios sabe, Dios tiene unos planes sobre nuestra vida y nosotros no tenemos ni idea, ni idea. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de mi vida? O sea, en mi caso, por ejemplo, no hay ninguna duda que me quiere sacerdote porque me ha consagrado y eso no hay ninguna duda. Pero ¿cómo, dónde, de qué manera se va a realizar mi sacerdocio a partir de ahora? No tengo ni idea. A lo mejor viene una revolución y mi vivencia del sacerdocio en los siguientes años va a ser en la cárcel. Me meten, pues ha habido muchos casos en el siglo pasado, sacerdotes y obispos, quizá muchos han leído del cardenal Bantuán, que está introducido su proceso de canonización, le hicieron obispo y al poquito tiempo de obispo a la cárcel. Señor, parece que, oye Señor, no es serio esto, ¿no? O sea, me haces obispo para pastorear a mi pueblo, a tu pueblo, y ahora me metes en la cárcel. Oye Señor, bueno, pues el Señor quería que pastorease su iglesia en la cárcel. Y ahí estuvo una buena parte de años. Y eso le santificó enormemente. Y después, cuando ya salió de la cárcel, lo hicieron cardenal,
bueno, pues ha tenido un influjo en la vida de la Iglesia grande. Pues los caminos de Dios no son nuestros caminos, no sabemos lo que nos conviene. Entonces no nos apegamos a nada, a ningún plan, a ningún proyecto. Todo es hipotético. Se trata entonces de dejarnos sorprender por Dios. Si uno está desapegado, es capaz en cualquier momento de cambiar de planes. Pues, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Si estamos así, en esa disposición, pues muchas cosas que a veces nos desconciertan, pues van a dejar de desconcertarnos. Pues la enfermedad. Pues Señor, si ahora tú quieres que te sirva como enfermo, pues bendito seas. O la muerte, que a uno le pueda llegar en una edad todavía joven, pues Señor, si esta es tu voluntad, lo acepto. Si uno está apegado, y ahora me dicen que me quedan 3 meses de vida, Señor, y yo que contaba con 30 años todavía, ¿y qué? Pero esa era tu idea, eran tus planes, pero los planes de Dios son otros. Si uno está desapegado, lo acoge con serenidad y con paz. Bueno, pues así, apego a cosas, a personas, a planes, y esos otros apegos interiores que a veces son muy sutiles y que son muy sutiles, muy traicioneros, y que son en cierto modo los más importantes. Por ejemplo, el apego a quedar bien, a que la gente me estime, me valore, etc. Pues eso es peligrosísimo. Por ejemplo, si tú tienes en un momento dado que decir la verdad en tu trabajo, en tu familia, y tienes mucho apego a quedar bien, te vas a callar como un muerto, porque sabes que decir esa verdad va a molestar. Sabes o intuyes que esa verdad te va a crear enemigos. Entonces el apego a quedar bien te va a llevar a ser perro mudo, cuando tendrías que hablar o denunciar esa injusticia o aquello que está mal o corregir aquello, te callas. ¿Ven? Pero detrás, ¿qué hay? El apego a quedar bien. El apego al éxito, el apego al fruto visible, al fruto controlable, material. Es que si, no sé, pues si no he conseguido, pues, hoy estoy hundido porque tal cosa me ha salido mal, me ha salido mal. Bueno, que haya salido mal tal cosa o tal tarea no quiere decir que tú hayas fracasado. Es curioso cómo nos identificamos con lo que hacemos. Por ejemplo, cuando a una persona se le corrige, oye, mira, que has hecho esto mal, ya la persona se siente ofendida. Yo no te estoy diciendo que tú seas malo, no te estoy atacando a ti, te estoy diciendo que esto lo has hecho mal, que has barrido y lo has dejado sucio. No te estoy atacando a ti, no te estoy... Pero nos identificamos muchas veces con lo que hacemos. Yo puedo hacer una cosa mal, puedo cometer un error, y eso no tiene por qué hundirme, no tiene por qué desanimarme. ¿Qué pasa? Estoy apegado al éxito, al resultado visible. Como tal cosa no salió bien, ya pienso que he fracasado. Y me deprimo y me hundo. Pues no, pues fallé, pues cometí este error, ya, vamos a intentar enmendarlo. Bien, podríamos seguir aumentando los ejemplos, pero creo que hay algunos que nos pueden servir para ir trabajando en todo esto. Ahora, lo interesante es cómo yo trabajar o combatir estos apegos. Ante todo, no se combaten ni se vencen por decreto ley, por decreto supremo. He decidido que a partir de hoy, día que 5 de marzo, ya voy a estar desapegado de todo. No sirve para nada. O voy a hacer un esfuerzo, un empeño, voy a apretar los puños, voy a concentrarme. No sirve para nada. ¿Cómo se desmontan, cómo se desarman estos apegos que, como decía antes, nos impiden volar, nos impiden crecer o nos llevan a faltar, por ejemplo, a la caridad, etcétera? ¿Cómo se
¿Cómo se desmontan? Uno, pidiéndole a Dios su gracia. Si yo me siento apegado al dinero, todavía estoy apegado al dinero, pues le pido a Dios que me libere de ese apego, pidiéndole gracia a Dios. Y dos, los apegos se combaten reflexionando a la luz de la fe y de la palabra de Dios. El ejemplo del dinero, aunque es así el más tosco, pero nos puede servir. Yo me doy cuenta que estoy apegado al dinero. ¿Qué tengo que hacer para desapegarme? ¿Reflexionar a la luz de la fe? Bueno, el dinero no me da seguridad. Necio, esta noche te van a pedir la vida. El dinero no me da felicidad, porque mucha gente tiene millones y no es feliz. Entonces, por otro lado, me doy cuenta que el Señor es el verdadero tesoro. Me doy cuenta que el Señor me dice, vende tus bienes, da limosna y así tendrás un tesoro en el cielo. Me doy cuenta que debo vivir no buscando mi seguridad en lo que tengo, sino poniendo mi seguridad en el Padre Providente que me cuida y que me dará en cada momento lo que necesito. Voy confiando en la providencia. Entonces, es así, mediante estas reflexiones, como voy desmontando, ¿no? Es como cuando hay una bomba, ¿no? Los terroristas han puesto una bomba y entonces hay un cuerpo especial de la policía que desactiva esa bomba. Pues algo así. ¿Cómo desactivar ese apego que me lleva a enfadarme, a entristecerme, que me lleva a faltar a la caridad? Pues hay que desactivarlo. ¿Cómo? A la luz de la fe, con la palabra de Dios. Te das cuenta que estás apegado al qué dirán, al juicio de los demás, estás apegado a quedar bien, a ser estimado. ¿Cómo vas a hacer? Pues igual, a la luz de la palabra de Dios, decir, ¿y qué es la estima de los demás? ¿Qué es? Nada, nada, es humo. Si todos ustedes me tienen por santo y no lo soy, ¿de qué me sirve? Ah, no, es que el Padre es santo, pero si no lo soy, ¿de qué me sirve? Entonces la estima de los demás no es nada, es vanidad, es humo, es nada. Y en positivo, ¿qué es lo que me importa? El juicio de Dios, eso sí. Lo que Dios piensa de mí. Y saber que es a Él a quien tengo que dar cuentas de mi vida. A veces se dice, esta persona es muy responsable. ¿Qué suele significar eso? Que es muy trabajador, que es muy cumplidor. ¿Qué significa ser responsable? Responsable viene de responder. Responsable es el que es consciente de que tiene que dar cuentas de su vida a Dios. A Él tengo que darles cuenta de lo que hago y de lo que no hago, de lo que digo y de lo que callo. A Él tengo que darles cuenta. Él es mi juez. Entonces, cuando uno aprende a vivir de cara a Dios, de cara al juicio de Dios, esa persona es libre. Mientras tú estás todavía pendiente de si los demás me estiman, me valoran, están contentos conmigo, si caigo bien, si caigo mal, no eres libre. No eres libre, estás atado, eres incapaz, ¿no? A ver, tengo que hacer esto, pero va a caer mal. Tengo que decir aquello, pero no va a gustar. Ya no eres libre. En los santos, una de las cosas bellísimas que a mí me encanta admirar es esa soberana libertad, con la cual pues han actuado muchas veces contracorriente, a veces quedándose solos, han dicho lo que tienen que decir, pero con una santa libertad ante quien sea, ante reyes, emperadores, presidentes, obispos y papas, ante todo el mundo, porque su juez es el Señor, ante Él tengo que dar cuenta. Bien, entonces uno va trabajando esto, va reconociendo mi juez es el Señor, a Él es a quien tengo que agradar. ¿Que los demás no están contentos conmigo? Pues ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Gálatas 1:10. Si todavía siguiera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. El asunto es o servir a Cristo o agradar a los hombres, o agradar a los hombres o servir a Cristo. Muchas veces es una disyuntiva. Si quiero tener contento a todo el mundo, menos al Señor, ¿a quién decides agradar?
Porque ya no es cuestión solamente de tener contento al Señor, sino de que lo que a Él le agrada es lo bueno para mí. Es lo bueno para mí, es lo que me construye, es lo que me hace feliz, es lo que me da una vida plena. Bueno, y así con todo. Si te das cuenta que estás apegado a tus planes, ¿no? Bueno, pues tendrás que aprender a desactivar ese apego. Pero bueno, y yo me hago este plan, pero ¿quién me dice que eso es lo mejor? No sé lo que me conviene. Señor, quizá tú tengas preparado para mí otro plan mejor, diferente. Pues si me cambian los planes, bendito seas. Entonces, relativizo mis propios planes, relativizo mis maneras de hacer las cosas. Fíjense que muchos de los conflictos, muchas veces en la convivencia matrimonial, familiar, etcétera, vienen de estas cositas. Es que yo decido que la maceta tiene que estar ahí, en esa esquinita. No, pero yo digo que tiene que estar en la otra, que estéticamente queda mejor. Bueno, pues son dos maneras de adornar la mesa, poner la maceta en ese lado o en este otro. Como tal es discutible. ¿Qué más da? Son cosas discutibles. Ahora, si yo absolutizo, estoy apegado a mi criterio, a mi modo de hacer las cosas, la maceta tiene que estar en esa esquina derecha. Y si no, me peleo con quien sea a muerte. Pues si está en la derecha, bien, y si está en la izquierda también, y si está en el centro, lo mismo. ¿Qué más da? Cuando son cosas muchas veces tan discutibles, tan secundarias, tan relativas, ¿por qué absolutizar lo que no es absoluto? Pero el problema está aquí, que yo estoy apegado a mis modos de hacer. Es que esta comida se hace de esta manera. Bueno, tú la haces de esa manera, pero esta otra persona la hace de la otra manera. Bueno, pues son dos estilos, son dos sabores, son dos. Te puede gustar más el tuyo, si no lo discuto, pero también el otro, a otra persona le gusta. ¿Por qué absolutizar eso? ¿Se dan cuenta? Es que esto es el pan nuestro de cada día, en las cosas grandes y en las pequeñas. Y en las, como digo, muchas discusiones, roces, conflictos, vienen de aquí. Si estamos desapegados, ¿cuántas cosas, cuántos problemas, cuántos roces, cuántos choques se van a evitar? O sea, hasta por motivos egoístas, ¿no? Por tranquilidad y por paz personal y del hogar, vale la pena estar desapegado. Es que las cosas de Dios son un negocio. Hasta en ese aspecto salimos ganando, porque se evitan discusiones y conflictos y problemas interminables. Si cada uno está desapegado de lo suyo, bueno, pues lo quieres así, pues muy bien, pues no pasa nada. Procedo, ¿por qué? Porque es relativo. Cuando son cosas importantes que sí o sí deben ser de una manera, entonces ahí sí, ahí no puedo decir no, no. O sea, cuando es algo que es cuestión de vida o muerte, ahí no puedo ceder. Pero la mayor parte de las cosas de la convivencia de cada día son así, son de este tipo, cosas pequeñas, que se generan los conflictos porque estamos apegados demasiado a ello. Bueno, y una ultimita palabra sobre los gustos, sentimientos. Bueno, no voy a entrar sobre los sentimientos porque eso nos llevaría más largo, pero sí sobre los gustos. Al menos en este sentido, dos detalles. Uno, eh, todos tenemos nuestros gustos, es evidente, pero una cosa que es clara es que para crecer en la vida espiritual, el criterio no es el gusto. En este momento veo que el Señor me llama a orar, por ejemplo, y no me apetece, no tengo ninguna gana de orar, pero veo que el Señor lo quiere, pues voy. Es que estamos en un mundo donde con mucha frecuencia me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, me agrada, no me agrada, me cae, no me cae. Es que ahora tendría que colaborar en mi capilla con esta persona, pero es que no me cae nada bien. Ya, pues me busco otro colaborador que me caiga bien. Bueno, pues a lo mejor el Señor te llama a colaborar con aquel que no te cae, para que te niegues a ti mismo, para que niegues tu gusto, o tu disgusto en este caso, que no te cae. Entonces, no dejarnos llevar por nuestro gusto. En la medida en que no me dejo llevar por mi gusto, ahí va habiendo una purificación en nosotros. Y
La otra cosa es que cuando vamos dejando que el Señor también nos purifique, ¿qué ocurre? Que van cambiando nuestros gustos. O sea, hay una idea equivocada que es decir, oye, siempre, lo que decíamos antes de la negación, siempre seguir a Cristo y el Evangelio es contrariar tus gustos. No, no. Pero sí es cierta una cosa, y es que al Señor o el Señor va obrando en nosotros de tal manera que cambia nuestros gustos. De tal manera que uno llega a disfrutar con lo que antes le desagradaba. Cuando vemos, por ejemplo, los santos que se han dedicado a atender a los más pobres de los pobres, ¿no? Una Madre Teresa de Calcuta, etc. Cuentan una anécdota que en una ocasión una actriz le dijo: Madre Teresa, eso que usted hace, yo no lo haría ni por $10.000. Y la Madre Teresa le dijo: yo tampoco, lo hago por Jesús. ¿Qué quiere decir lo hago por Jesús? De tal manera veo a Jesús en ese pobre que disfruto sirviéndole. Uno dirá: pero si huele mal, si está, es leproso, mal vestido, sucio. Para ella no era esa repugnancia. Para ella se le hacía tan patente que ahí estaba Jesús que disfrutaba sirviendo a ese pobre de los más pobres. ¿Qué pasa? Que el Señor ha cambiado su gusto. Ya en lugar de gustarle pasear, disfrutar de la vida, llevar una vida cómoda, disfruta sirviendo, amando, haciendo el bien. Disfruta. Que objetivamente es una vida dura, lo es, pero subjetivamente para ella no lo es, porque el Señor ha cambiado su gusto. Y así con todo, la oración. Pues llega un momento en que disfrutas más orando que viendo un partido de fútbol, al que le gusta el fútbol. Disfrutas más haciendo un servicio de caridad que viendo una telenovela. Antes disfrutaba con mi telenovela y ahora disfruto ayudando a esta persona, a esta familia necesitada, o haciendo esta catequesis, lo que fuere. El Señor te va cambiando el gusto. Claro, hay un tiempo que tienes que contrariar tu gusto, que no dejarte llevar por tu gusto, no dejarte dominar por él, y el Señor, en esta acción interior purificadora, a través de la caridad, va purificando tus gustos. Eso también es importante tenerlo presente, porque no es pensar que siempre, como decía, uno tiene que estar contrariando. Hay cosas desordenadas que uno tiene que contrariar por un tiempo, pero cuando se va dando una cierta purificación, las cosas son mucho más fáciles y se puede disfrutar con cosas que el mundo ni se imagina. Ay, pero qué aburrimiento, y estás ahí 1 hora ante el Santísimo, estar 2 horas ahí, qué aburrimiento. No, estoy disfrutando. O sea,